Pues sí, mi querido maestro, pero vamos a empezarle. Buenas noches, sean bienvenidos aquí a Entre Amigos. En ausencia del maestro Carlos Alarraqui, que estará con nosotros la siguiente semana, estamos el doctor Newman y su servidor Raúl Quintanilla. Bueno, quisiera comenzar con una idea, maestro, para hablar de varias cosas que tenemos que hablar de una semana como nerviosa. Una semanita. En la década de los 60, en 1960, hubo grandes movimientos mundiales, hubo grandes estructuras en el universo, todo el mundo buscaba dos ideas. Los jóvenes del 68 buscaban libertad. Cuando los acusan de que si eran revolucionarios, simplemente era una generación de jóvenes que buscaba la palabra libertad. Hablar, decidir, ser distintos. Y conforme fue avanzando este proceso de aspiración libertaria, fue avanzando en nuestro continente una palabra que se llama democracia. La democracia y la libertad eran como dos conceptos a los cuales les rendíamos una gran veneración y las evocábamos tal vez por una cierta como sensación de ausencia. Ahora, maestro, podemos decir, y muchos dicen, que hemos alcanzado los procesos democráticos necesarios, indispensables. Cosa que yo no creo, porque no creo que la democracia sea exclusivamente un proceso electoral. Y la libertad sigue siendo como un gran fenómeno de aspiración. Mi querido doctor Newman, pienso que estamos en el año 2019 y pienso que como sociedad tal vez no estamos sabiendo utilizar o saber para qué sirve la democracia y tampoco estamos entendiendo el verdadero concepto de libertad. Creo que estamos perdidos en una insensatez y es preocupante eso socialmente. Yo tengo la impresión de que sí, hubo una corriente y la atención se puso, como tú bien dices, en la búsqueda democrática en cualquiera de sus conceptos y se idealizó, es decir, eso es lo más importante. Era una diosa, maestro, había que alcanzarla. Y sin duda se ha avanzado mucho en eso. Sin embargo, yo creo que detrás de eso, la reacción que estamos viendo vuelve a ser sobre lo básico. Pues está bien, la libertad, la democracia, hemos avanzado mucho, pero nuestras aspiraciones siguen insatisfechas. Y siguen siendo muy similares, maestro. Y entonces las aspiraciones ya no es la democracia, ya no es la libertad, es el pico. Sobrevivir. ¿No? Es finalmente un nivel de bienestar. Se podrá decir, en muchos países como Chile se avanzó mucho en la pobreza, ha habido un gran avance económico. Pues sí, y se puede decir por qué los que eran pobres, que ahora son clase media, ahora protestan porque se les sube el metro. Pues porque haberlo subido a clase media les destapa una aspiración mayor. Claro. Entonces ya el asunto no es por qué te quejas si ya subiste, sino me quejo porque quiero subir más. Porque ¿no? la pretensión de la clase media siempre se escala. Se me desató una expectativa. Y esa expectativa tiene que ver con el mundo comercial. Es decir, la comercialización salvaje hace creer a todo mundo que todo mundo podemos conseguir todo, amparado en el crédito. ¿Quieres algo? Sueña, cumple tu sueño. ¿Quieres una pantalla plana? Ve y la compra. ¿No tienes dinero? Te la damos a crédito. ¿No tienes tarjeta? Te damos la tarjeta. Maestro, recuerde las grandes frases de los franceses de 1930. Atrévete a vivir, busca la existencia. Aquella generación de 1930 ahora es atrévete a vivir, compra una tarjeta de crédito fulana. Atrévete a gastar. Aquellas cosas que eran una gran idea son un eslogan ahora, maestro, totalmente desgastados, ¿no? Pues es que si la atención se puso, la primacía se puso en el consumo, entonces desató una expectativa ilimitada. Cualquiera puede tener todo el tiempo. Y eso genera una demanda insatisfecha, porque frente a esa, digamos, ambición, frente a esa aspiración, la realidad nos muestra que hay limitaciones. Sí, podemos tener una tarjeta de crédito, pero también tiene el límite, ¿no? Todo tiene un límite. El único problema es que si partes de la insatisfacción, tus ideas también tienen un límite, porque es solamente querer obtener. Pero yo quisiera hacerle un comentario. A ver. Vengo de España. Se inundó España, se inundó Europa con la idea de que un cártel
Sí. era de un poder extremo. Lo único que se manejaba era el poderío de un cártel. Un cártel es como como una empresa transnacional, porque el cártel es aquella organización que se encarga de producir, se encarga de estructurar, de repartir, de exportar, de cobrar, o sea, es toda la línea de proceso, es lo que hace que sea un cártel. Cuando no produces y esto, pues eres una organización criminal. Y luego hay una bola de pelados que no hacen más que vender, que esos son las bandas delictivas, que se encargan como de duplicar. Pero la sensación era no de admiración, sino de azoro ante el poderío de un cártel. Eso fue lo que sentimos. Y lo que me provocó a mí, como mexicano, lo que me provocó en mis emociones, en el inconsciente, es darme cuenta que los españoles tienen como herida vital, como una huella anémica, como una herida en el alma, la guerra civil. Les va a costar mucho trabajo. Una generación la sufre, otra se esconde y la otra quiere saber qué pasó. Pues con motivo de la reinhumación de los restos de Franco. No, imagínense nada más. Ahora le digo, nuestra huella anémica va a ser el narcotráfico. Esa palabra se va a convertir en la huella anémica que nos va a acompañar durante décadas enteras, maestro, como ha acompañado la Guerra Civil España. Pues por lo pronto se ha convertido, ¿no? Yo quisiera pensar que en algún momento doblemos la esquina, pero no se ve. Por lo pronto se ha convertido, sí. Y los recientes acontecimientos, sin duda, la difusión internacional, pues ha sido muy fuerte y muy lamentable para la imagen del país. Sí, con azoro. Veían con azoro, con sorpresa, la dimensión de la fuerza de un grupo de personas que no tienen el más mínimo límite. Ahora, aquí hay que puntualizar una cosa, que es la sorpresa para nosotros. La capacidad bélica del Ejército y la Marina Nacional, sin duda, son superiores. Sin duda, ¿no? Si nosotros analizamos los recursos con los que cuenta el Ejército y la Armada nacionales, sin duda son superiores y por tanto el azoro es ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es posible que si tenemos Fuerzas Armadas de ese nivel equipadas con eso y con esa experiencia, y ¿no?, sobre todo con la solidez de un ejército mexicano, se haya suscitado esta situación? Y frente al azoro, pues nada más cabe una interpretación, ¿no? Algo salió mal, no hay otra, ¿no? Ahora, todo hace pensar, dadas las noticias que esta semana han corrido, que hay una aceptación expresa que sí, hubo errores. Los errores cuestan, y cuestan mucho. Es muy necesario aceptar los errores. Lo que te hace totalmente distinto a los demás es corregir los errores, la capacidad de corrección. Y creo que esto ya viéndolo en México, lo que está provocando es algo que tiene una verbalización muy difícil, que es, yo siento un proceso de angustia en la población. Sí, sin duda. Un proceso de angustia. A veces pienso yo que la angustia es el temor ante lo desconocido, ante lo que no sabemos que va a suceder. Y creo que la angustia está tomando de la mano a la sociedad y lo está llevando a verbalizaciones y a cosas que no son del todo claras. O sea, estamos viviendo en una especie como no sé, de un remolino donde no sale nada claro. Pero así como la angustia, siento que es lo que provoca la seguridad, hay otra palabra que se llama ansiedad, maestro. Y esa ansiedad yo la veo como una reacción física. Y esa ansiedad para mí es consecuencia de un enorme temor económico. O sea, lo que usted acaba de decir hace 10 minutos en relación a un gesto completamente simbólico, esto, el sobrevivir. Son dos cosas, angustia y ansiedad. ¿No lo cree así, maestro? Con una adición, y es, los seres humanos nos ponemos ansiosos y angustiados no porque tenemos miedo al futuro, no es eso, sino ese sentimiento, esa emoción, es el resultado de la experiencia vivida, ¿no? Es decir, si yo empiezo a vivir situaciones como peligro alrededor, inseguridad laboral, incapacidad económica, tensión de la gente con la que vivo, son 4 factores difíciles. Se me va destemplando el ánimo, ¿no? Se me va destemplando el ánimo. Es decir, estoy sometido diariamente a impresiones, lo que pasó aquí, lo que pasó allá, a mí me despidieron, a mí me recortaron, el dinero no me alcanza, llego, mi esposa está en la misma situación, aparece mi hijo, le robaron el celular, ¿no? Todo eso me va destemplando el ánimo y entonces voy detonando un estado de angustia, ¿no? No es porque me pongo a pensar
que el futuro esté incierto. No es racional, No. Es sensación. Sino es, si me va zarandeando la realidad, ¿no? Ese zarandeo llega un momento en que estoy destemplado, ¿no? Yo ya no me paro con la firmeza, ¿no? Porque mi ánimo ya se testerió. Y si me estás preocupado por lo que viene, en rigor diría, no estoy así por lo que viene, estoy así por lo que vino. Por lo que sucedió. Sí. Entonces yo ya me levanto en un estado ansiógeno, ¿no? Y en el momento que me levanto así, digo, ¿qué me pasa? Y entonces racionaliza y dice, estoy preocupado por lo que viene. Pero no tienen claro lo que viene. No estoy preocupado por lo que viene. A esa persona diría, no, tú no te preocupas y te pones así por lo que viene. Amaneces así por lo que ya te pasó. Por lo que ya sucedió. Tienes destemplado el ánimo, ¿no? Ahora, no hay nada más inestable, porque el estado de ánimo tiene características. O sea, el estado de ánimo necesita la variabilidad, esta capacidad que tenemos como de estar tristes y luego soltar una carcajada que el cuerpo hace para que uno no se muera de las propias emociones. Pero existe una segunda característica que es el proceso de acumulación. Si se va acumulando este estado de ánimo, no necesita más que un simple detonador para que toda esa situación verdaderamente se modifique. Y creo que el estado de ánimo en ese sentido debería estudiarse como algo mucho más importante que lo que llamamos clima social. ¿Sí? Es mucho más complejo. Coincido contigo y pienso que hoy en día es un problema de salud pública muy severo, muy severo. Así como en otras épocas la alarma era la vacunación, teníamos una cantidad de enfermedades infecciosas, teníamos una serie de problemas de salud de la pobreza, ¿no? Claro. Hoy en día una de las enfermedades de la riqueza es la ansiedad. Es la ansiedad, ¿no? La depresión. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha ajustado los criterios, haciendo notar que es un problema internacional, mundial, de la mayor importancia. O sea, realmente estamos ante un problema de salud pública. Es algo que se va a volver fundamental en los procesos de desarrollo. Maestro. Es ya la enfermedad invalidante más importante. Es ya eso. Tenemos que irnos porque abusamos del tiempo, maestro. Yo ya me abusamos de la paciencia. me empezaba a poner nervioso, fíjate. Nada más estábamos platicando y dije, híjole. No, y ahora solamente quiero decir, hoy estaremos festejando una tradición maravillosa, el Día de los Muertos. Festejemos el Día de los Muertos como una riqueza tradicional y que lo otro algún día lo dejemos atrás. Gracias. Buenas noches.